el internet hoy. Espero que no haya tantos problemas. Bueno, ya, pues, como veníamos conversando, entramos a la tercera semana, la tercera ruta de aprendizaje de 4. Ya vamos un poco más allá de la mitad. Ya ustedes entregaron el primer trabajo. En este momento estoy revisando los documentos escritos que enviaron. Ya hay una primera revisión a partir de las presentaciones que hicieron y pues en principio considero que están haciendo unas propuestas muy interesantes que si logran en un futuro llevarlas a cabo sería muy bueno para las poblaciones con las que ustedes trabajan. ¿Sí? Todas considero son susceptibles de ejecución. Espero que los entornos en los que ustedes laboran pues les permitan desarrollar estas ideas tan interesantes que están configurando. Bien, voy a compartir la pantalla para poder ver en en el campus la, la ruta de aprendizaje y poder ubicar unos detalles que no se les vayan a pasar a ustedes. ¿Listo? En, aquí en la semana 2 quedó vinculado este ejercicio que estaba ligado a este Genially hablaba de los criterios de evaluación de los sitios web y redes sociales. Y aquí al ladito, justo debajo, dice material para construcción conjunta de Genially, criterios de evaluación, sitio web y redes sociales. La idea es que ustedes aquí puedan incluir su propuesta. Hasta el momento, 2 equipos han enviado su trabajo y faltarían 2. En este momento está abierto el enlace, ¿sí? Si de pronto de los grupos que faltan, pues me dicen que necesitan un poco más de tiempo, por favor, me avisan antes de terminar el encuentro de hoy para poder abrirlo. Si no me dicen nada, pues entiendo que pues no desean participar en este ejercicio y pues no pasa nada, lo dejo con la misma fecha, ¿vale? Este está en la ruta aprendizaje 2. Luego entonces ya está, como ustedes bien lo saben, está aquí vinculado en la semana 3, pues ya está la ruta de aprendizaje que me imagino tuvieron la oportunidad de revisar. Y de esta ruta de aprendizaje, pues lo importante es poder avanzar en el proceso de reflexión que propone esta asignatura y queremos identificar los diferentes eh, eh, contextos, me voy a permitir leer en el impacto que las tecnologías de la información y la comunicación ejercen en la sociedad y en la educación. Es importante tener en cuenta cómo las diferentes poblaciones y generaciones que pertenecen a contextos socioculturales diferentes se aproximan y dan sentido a las tecnologías con el fin de encontrar estrategias de apoyo o transformación tendientes a formar ciudadanos digitales más conscientes en la toma de decisiones sobre su consumo y producción de información que les facilite procesos de aprendizaje, empoderamiento, participación, interacción social y comunicación. Aquí en esta ruta lo que pretendemos es empezar a seguir avanzando nuestro proceso de articulación de lo que estábamos viendo. Veníamos de poder identificar que sí, las TIC son supremamente importantes para los procesos de inclusión, pero en sí mismas, solitas, no necesariamente son inclusivas. Lo que lo hace inclusivo es la intención
que tenga la persona que está produciendo la información. Y aquí entonces aparece otro elemento y es que dentro de esas intenciones comunicativas está en juego el sentido y el significado que las personas le dan no solamente a las TIC, a las tecnologías, sino al tipo de información y comunicación que fluye, ¿sí? Que fluye pues a través de las redes y de la internet y de todas, hasta los medios masivos de comunicación tradicionales, todos los medios de comunicación, el sentido y el significado. Entonces, en esta tercera unidad nos vamos a centrar ahí. ¿Cuál es el sentido y el significado que las personas le dan? Y eso se modifica, o las investigaciones han identificado que se modifica según la edad de las personas, según el contexto sociocultural de las personas, ¿sí? Eh, y, y a partir de allí hay un uso menor o mayor que no necesariamente pues está atravesado por el conocimiento o por la accesibilidad o la conectividad, perdón, o la conectividad, sino que hay otros elementos. En Latinoamérica todavía hay muchos países que tienen dificultades de conectividad. Por ejemplo, Colombia es uno de ellos, pero aunque se está haciendo un esfuerzo gigante por conectar a todo el país, hay problemas por la geografía, ¿sí? La geografía en muchos momentos no permite la conectividad y en otros instantes es la situación social en términos de el conflicto permanente, la situación de orden público que suele permanecer en la cotidianidad de nuestro país, de Colombia. Entonces, la idea es empezar a identificar esos elementos en los territorios donde ustedes estén para poder aterrizar un poco mejor y entender por qué los sentidos y los significados que las personas dan. Entonces, para eso, pues aquí habían unas lecturas que estaban aquí. La primera tenía que ver con la confianza y actitudes de maestros ante las tecnologías de la, de la IA en educación. Este es del año pasado, ¿sí? Y el desarrollo de pedagogías culturalmente sensibles para integrar tecnologías, igual también artículos que acaban de salir en el último semestre del 2025, y el último es la escala de actitud hacia la integración de las TIC. Esta es una evaluación, una validación psicométrica para aquellas personas que les gusta también ver investigaciones cuantitativas y poder comparar o hacer un ejercicio de triangulación de esta lógica cuantitativa con las lógicas cualitativas que hemos estado siguiendo en el curso. Y por último, pues tenemos estas lecturas complementarias. Estas sí tienen un poco más de tiempo, integrando las TIC a la Escuela de la Sociedad del Conocimiento, formación y desarrollo profesional docente y las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Con base en esa información, pues ustedes aceptaron un desafío de aprendizaje que tenía que ver con las actitudes, sentidos y significados de los profesionales en la educación sobre el uso de las TIC. Ya vi que algunos de ustedes ya han participado en este ejercicio que está planteado como un foro. Ya vi que están aquí. Entonces, el día de hoy vamos a girar en torno a este desafío de aprendizaje, cuyos insumos son todos estos textos que están aquí, además de su propia experiencia, ¿sí? Entonces, por un instante voy a parar aquí esta para poderlos ver y no hay manitos levantadas, preguntas hasta allí. Hice una síntesis para poder ubicarnos
en lo que vamos a tratar en la semana 3. Entonces, el día de hoy vamos a ver como los elementos teóricos conceptuales que tienen que ver con estas actitudes, y la idea el miércoles es poder explorar un poco, pues algunas herramientas o aplicaciones inclusivas que existen, porque sí existen algunas que tienen la connotación desde su creación para facilitar la inclusión. Entonces, vamos hacia allá en esta semana 3. Vemos primero la reflexión sobre las actitudes, sentidos y significados que las personas han tenido en torno a las nuevas tecnologías para aterrizar en, en concreto en algunas aplicaciones y programas inclusivos que existen. ¿Vamos hasta allí? ¿Sí? Ok, listo. Entonces, para hacer un poco más dinámica la actividad, si les parece, pues como que la conversación fluya más, el día que se hizo el conversatorio vi que estaban más activos, ¿sí? Entonces, si les parece pertinente, quisiera sugerir un ejercicio parecido donde sean ustedes quienes moderan y quienes coordinan, y pues yo estoy un poco atrás haciendo de pronto ya los cierres y los moños que sean necesarios. ¿Les parece? Sí. Bueno, entonces lo hacemos igual, lo hacemos en la propuesta de foro, igual en la propuesta de conversatorio. Personalmente me gusta más la de conversatorio porque pues digamos que hacemos uso de nuestras propias experiencias también, pero pues lo dejo en libertad. ¿Está bien el conversatorio? ¿Sí? Listo, bien. Pues para no cansar a Moisés y a Ivette, que ya participaron como moderadores y relatores, ¿quién quiere ser hoy el moderador o moderadora y quién quiere ser el relator o relatora? O hacemos la rifa. ¿Sí? Lisette me dice que sí. Ana, como que, Sí, como pero que, ¿cómo? ¿Sí? rífelo. Lo rifo. Listo. Aquí dice que hay 16, son 15 personas, 14 personas. Un número del 1 al 14 y empezamos por Lisette. 9. 9. Muy bien. Aquí sigue Ana. ¿Y yo qué soy? ¿Qué hago? Dame un número del 1 Ah, al 14. 14. Ok. Aquí sigue Patricia. El 5. El 5. Bien. Sigue aquí, está Carlos. 6. 6. Bien. Seguimos con, aquí, ¿quién está? Gabriela. El 2. Está el 2. Aquí se están ganando es la moderación. ¿Listo? Reinaldo. El 2. 2 ya lo dijeron, Reinaldo. Entonces el 13. 13. Moisés. Ok. Listo. Entonces, Moisés, ¿qué
¿Él escribió el número? Podríamos... 14 dice. 14, ok. Brenda, está largo. 8. 8. Néstor ya. Wendy, 9. Creo que no lo han dicho. 9. Ok, no lo han dicho. Alejandra, 2. ya lo dijeron. 10. Gracias. Juan Luis, 5. 5. Vuelve nueva ronda. Lisette, 2. ya lo dijeron, Lisette. 1. Ok, Patricia, 7. El ¿cuál 7. dijiste? 7 dijo. Ok, Patricia, eres la feliz ganadora de la moderación. Ya te muestro. ¿Listo? Ahí está. ¿Lo ves? 7. Ok, ahora Patricia nos ayuda con la moderación. Ahora el relator o relatora. Empezamos por Carlos. 2. Está mal el sonido, ¿cierto? 2. 2. Ok. Ana, 11. 11. Gracias. Juan Luis, 15. gracias, Juan Luis. Brenda, 4. gracias. Wendy, 5. muy bien, Wendy. Aquí les muestro. Eres la feliz ganadora de la relatoría, ¿vale? Aquí está. Moderadora número 7, relatoría número 5. ¿Listo? Bien, entonces nos vamos a concentrar en este ejercicio que teníamos aquí. La pregunta es, ¿cuáles son los sentidos y significados que los profesionales de la educación han construido sobre las TIC? ¿Cuál es el papel de la sociedad de la información en los procesos de inclusión relacionados con el aprendizaje, la participación, el empoderamiento, la construcción o fortalecimiento de la identidad y las nuevas formas de interacción social? ¿Listo? ¿Cuáles son los insumos, toda su experiencia previa y los textos que teníamos aquí para revisar? Ya les doy la palabra y yo permanezco en silencio. ¿Cuánto tiempo tenemos para esta discusión? Bueno, gracias. Aquí dice que son las 6:52. ¿Estamos bien? 6:53. ¿Les parecen bien 40 minutos donde pues primero se conversa y luego hacemos un cierre? Es decir, 7, hasta las 7, sí, sería como hasta las 7:30 de ustedes. 30 minutos. Sí, más o menos son 30 minutos, 40 minutos, sí. Ok. Gracias. 37 minutos. Exactamente, 37 minutos, Juan Luis, muy amable. Ok, buenas noches. No sé quién quiere comenzar con la pregunta. Me parece súper interesante porque sobre todo la primera parte donde dice cuáles son los sentidos y significados que los profesionales de la educación han construido sobre las TIC.
Uno de los artículos decía, se refería a un grupo de docentes que tenían una concepción súper fijada y que realmente parece hasta con miedo hacia la tecnología. Creo que aunque a lo mejor no en el mismo nivel, muchos de nosotros en algún momento tuvimos justamente un miedo hacia la tecnología. ¿Hay alguien que quiera compartir su experiencia? Hola. Hola, Bueno, adelante, Juan Luis. miedo no le tengo, pero sí es cierto que hay compañeros docentes que le tienen miedo. Yo creo que pueden sentir tres cosas: miedo, indiferencia, em, bueno, interés. Em, pero creo que la indiferencia se nota bastante eh, en funciones que van más allá de la comunicación personal, ¿no? Que se pueda tener con amigos, con familiares. Em, Cosas tan sencillas como hacer que un grupo de docentes entre en una sesión de Google Classroom. Eso es un mundo, ¿no? Y prefieren que en el caso de que se le comparta algún tipo de información o documentos, se le haga a través de un medio con el que están bastante familiarizados, que es WhatsApp, ¿no? Así que WhatsApp es la principal plataforma educativa que tenemos, ¿no? Quizás en El Salvador y en otros muchos países. En fin, eso por ahora. Ok, de acuerdo. Creo también que esto va muy de la mano con el tipo de conectividad y acceso a recursos que tienen justamente la población que atendemos. Si lo pensamos desde la educación superior, consideraría yo que por la edad en la que se encuentran los estudiantes, tienen acceso a más tipos de dispositivos, no solo un celular, un smartphone, sino una computadora, una tableta, mientras que si hablamos de educación básica, podría ser en estos momentos en donde solo se tenga acceso a un celular, por ejemplo, y es por eso que lo prefieren este tipo de situaciones, aunque no siempre es la regla así. Podrían haber cambios. Gracias, Juan Luis. Carlos. Sí, buenas noches. Yo creo que esto de la implementación de las tecnologías y que esto sea efectivo en una institución o en la vida personal, yo creo que quizás depende de cómo, lo que decía en una de las lecturas que estábamos leyendo, de cómo aplicaron la tecnología en ¿cómo se llama? En una comunidad ortodoxa en Israel que se alineó con lo que era la cultura, las normas y como las edades y todo lo que estaba referido con la comunidad ortodoxa. Entonces, en ese sentido, como que a la gente le va a gustar en la medida que sea esa integración como, o sea, bien suave, smoothie, no sé cómo se dice, bien suave y la gente pueda absorber esa tecnología y poder como comprenderla y verla como parte de una herramienta y algo que puede como ir más allá de hacer simplemente una herramienta, un tools más de, en el proceso educativo. Por ejemplo, yo tuve una mala experiencia con la tecnología porque yo llegué de un instituto que no teníamos ni computadora. Cuando llegué a la UCA, mi primer clase que tomé de tecnología, no la pasé. Y aparte de eso, era un problema que había que hacer de una comunidad, supuestamente de gente que conocía
un tipo de juegos, ajedrez. En mi pueblo nadie sabía que era ajedrez. Y yo jamás había visto eso. ¿Y cómo iba a programar algo en ajedrez? Y yo creo que el profesor que llevaron, que no lo olvido, Damián Lalux, de allá de Bélgica, no tenía idea que habíamos un montón de muchachitos que llegamos de allá de un pueblo que nunca habíamos visto un ajedrez. Y nos pone a hacer, a programar un ajedrez. Aparte que yo tenía que entender el programa, no entendía ni qué era ajedrez ni cómo funcionaba. Entonces yo pienso que ese es un ejemplo de cómo nosotros como profesores debemos alinear también como a la cultura, a las condiciones de las personas, de dónde van y tratar de hacer más suave el proceso de integración de lo que es la tecnología y llevarla más allá también de no solo convertirla en como herramienta, sino que lo que estamos aprendiendo aquí, verla como una oportunidad de alfabetizar a las personas, de crear comunidades más como con criterio y hacer como a las personas como que desarrollen su pensamiento crítico también en el mundo. Por ejemplo, otro ejemplo que tengo que estaba viendo allí hoy que estábamos analizando este, aquí en el distrito donde yo trabajo, después que estaba leyendo estas lecturas acerca de la inteligencia artificial, me di cuenta y por qué nosotros está bloqueada la inteligencia artificial en la red del distrito de las escuelas. Ni los profesores ni los alumnos, nadie que usa las computadoras y la red, tenemos acceso a la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué vamos a aprender y cómo vamos a desarrollar criterios de cuál puede ser el aporte de la inteligencia artificial en nuestro proceso educativo si ni siquiera acceso tenemos? O sea, depende de cómo alineemos también, Sí. cómo se planee a la cultura, a la zona, las costumbres. En esa medida pienso yo que puede ser efectivo y comprender y ser suave el absorber lo Ok. que es la tecnología. Gracias. Gracias Carlos por compartir y esto me llama la atención porque yo creo que muchos hemos experimentado también esos sentimientos de cuando fuimos estudiantes y cómo eso ha impactado también nuestra docencia ahora para quienes trabajamos en docencia o cada una de las áreas en las que nos desempeñamos. Si nos referimos a la pregunta, ¿qué sentido realmente es el que le estamos dando nosotros como profesionales o quienes son profesionales de la educación directamente alrededor de las TIC? Gracias, Carlos. Ahora siguen a Mercedes. Sí, buenas noches. Bueno, respondiendo siempre a la pregunta esto de la confianza, en una de las lecturas recuerdo que hablaba acerca de las causales de confianza. Las causales de confianza para cualquier situación en general eran la competencia, la benevolencia y la integridad. Y entonces esto ya movido al campo de las TIC y de las IA, pues se puede ver a la competencia como una funcionalidad. Cuando comenzaron las IA, lo primero que nos comenzaron a decir algunos compañeros, vea que, bueno, el decano nos estaba impulsando a que los utilizáramos, que usáramos ChatGPT, que los revisáramos y eso. Y entonces lo primero que unos compañeros dijeron es, se equivoca, vea, ya lo revisé, le puse un problema y está malo. Entonces, no lo vamos a usar, porque siempre hay cierta resistencia al cambio. Pero lo seguimos trabajando y sí, cierto, en cuestión matemática, a veces hasta ponerle 2 por 2 se equivoca, yo no sé por qué, pero es de tomar en cuenta, decía yo, que cuando me desarrolla un problema, por lo menos me da los pasos a seguir y eso ya es una ganancia para el estudiante, que el estudiante sepa cómo puede abordar un procedimiento, aunque ya la parte numérica la hagan ellos. Entonces, poco a poco hemos ido como teniendo un poco más de confianza en el uso de la CIA al momento de utilizarlas para las clases, a partir de eso, de que funcionalmente cada vez están mejor y están aprendiendo más. Lo otro que era la benevolencia es su utilidad. Ahora con tanto curso y tenemos la maestría y tenemos webinars y eso en los que nos enseñan todas las posibilidades para incorporar esas tecnologías a nuestra clase, para incorporarlas a las plataformas, para trabajar con ellas y que las herramientas sean más fáciles
que sean más diversas, que los estudiantes puedan apropiarse de ellas. Entonces, a medida que vamos teniendo como más conocimiento de eso, también vamos teniéndole más confianza al uso de esa tecnología. Y finalmente, en el caso de la integridad, habla acerca de la fiabilidad. En este caso, pues yo lo relaciono bastante con lo de la funcionalidad también y qué tan correctas son las respuestas que podríamos tener ahí. Entonces, creo que es un proceso el que estamos llevando como docentes desde allá, desde el, no sé, 2022 más o menos, en el que se nos comenzaron a presentar estas herramientas y bueno, seremos nosotros mismos los que decidamos si las utilizamos o no. Aunque hay que tomar en cuenta también que pues por cuestiones, no sé, institucionales y eso, nos vemos obligados a explorarlas y a usarlas. Entonces, en ese sentido también, tal vez no les tengamos mucha confianza, pero que comenzamos a explorarlas y les comenzamos a ver sus beneficios y esas cosas. Creo que es importante que tengamos un poquito de apertura de mente para poder usarlas. Seguro que todas las tecnologías, desde el uso de la pizarra blanca, vean, no, pizarra blanca no, porque te va a hacer daño en los plumones y no sé qué, desde ahí ya había inercia, ya había resistencia, pero poco a poco lo vamos venciendo y vamos teniendo herramientas cada vez más interesantes, más incluyentes. Eso por el momento. Muchísimas gracias, Mercedes. Y realmente acá nos damos cuenta cómo cada quien le va dando, como dice la pregunta, ese sentido o ese significado a las tecnologías que tenemos. Completamente de acuerdo con las ideas de Mercedes. Y también hay que pensar en que cada día se van desarrollando más estrategias para el uso adecuado, pero también cada vez van saliendo nuevas tecnologías, nuevos programas y realmente si nos cerramos a no utilizarlas, estaríamos desaprovechando las partes beneficiosas. Lore, A mí siempre me gusta escuchar a Ana Mercedes porque es bien aterrizada. Me entretiene y quiero retomar, me entretiene, me interesa y me ubica también. Quiero rescatar dos comentarios que ella ha hecho con los que concuerdo, porque yo creo que también todos tenemos cierta resistencia. Yo no pensé que me resistiera tanto cuando llegó la pandemia, que como no teníamos nada que hacer, estábamos encerrados y eran vacaciones de Semana Santa y yo tomé todos los cursos del mundo de Moodle porque yo no sabía usar Moodle y recuerdo que mi actitud con la tecnología siempre ha sido muy cansado, porque para mí es muy cansado, porque los procesos que uno hace con la tecnología a mí me hacen sentir muy torpe. Hay cosas que a uno no le gusta sentirse. O sea, a mí no me gusta sentirme que no puedo hacer las cosas y que lo intentas y te explican que uno se siente tonto todo el tiempo. Entonces, me formó mucho, pero yo tampoco es que sea tan buena en eso. Pero obviamente con el tiempo, lo que decía Ana Mercedes, es que uno, a medida que se va aventando y no piensa mucho en que hay que resistir, uno va ganando y dice, bueno, esto no era tan difícil como yo pensaba al principio. Pero entonces, claro, de sentirse tonto, hay un factor bien importante que es de lo que está hablando la lectura, cuál es la actitud que a mí me impresionó mucho la de los ultraortodoxos, porque claro, las resistencias que nosotros tenemos en Latinoamérica es lo que comentaba Pati al principio, que la geografía, que los accesos, que el dinero, pero no, o sea, a uno no sé, a mí, al menos a mí, se me ha olvidado que hay gente que deliberadamente elige que no va a incluir elementos tecnológicos, que también tienen razón cuando uno ve la cantidad de desperdicios que tiene y el daño tremendo que le hacen a los niños que les pongan pantallas tan pequeñitos, que ya están saliendo ahí todos los estudios de que cuánto daño les está haciendo a los niños. Entonces ahí es donde uno volvemos, ¿no? ¿Cuál es el papel de los docentes en esta gestión de la tecnología? Que es precisamente mediar, generar, participar, hacer uso responsable, porque los papás no son responsables. Los papás, uno va
restaurantes y todos tienen el teléfono, nadie está hablando con ellos. Y después se preguntan por qué mi hijo no sale bien y no sabe leer. Es decir, son un montón de cosas culturales. Ay, a mí eso me molesta un montón, perdón, pero eso de ver papás que no hablan con sus hijos en los restaurantes, eso me molesta un montón porque, ¿y cuándo van a hablar con las criaturas? Ajá, cuando se van a enterar si tienen problemas, si les hacen bullying. Entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que ir buscando esa cuestión de ser inclusivos, y es bien cansado. O sea, como profes nosotros siempre estamos como educando a todo el mundo porque queremos que todos estén bien, ¿no? O sea, que estén ahí al menos participando. Y pues quiero ver, lo último, ¿qué papel juega la sociedad? Yo había comentado en el foro que la sociedad es excluyente. O sea, la sociedad de la información todo el tiempo está actualizando todo, entonces uno todo el tiempo tiene que estar buscando cómo estar ¿verdad? Cómo estar dentro de eso, porque cuando yo enseñé, con esto acabo, eso fue en el 24, que salió ChatGPT, no sé qué, estaba tratando de explicarles algo a mis estudiantes que ellos ya conocían. Claro, la clase fue un fracaso, porque yo creía que sabía más que ellos, pero obviamente ellos sabían más que yo porque ellos lo usaban más. Entonces, ¿qué me tocó? Ahora ChatGPT y yo somos amigos y con todas las tecnologías que han ido surgiendo, porque no te puedes quedar atrás, porque los niños siempre van a saber más que vos, siempre, términos tecnológicos. La curva de aprendizaje de ellos es bien pequeña y la de nosotros, pues ya, somos los que somos. Muchas gracias. Gracias, Lore. Y justamente hemos enlazado ambas preguntas, porque la primera pregunta creo que va más relacionada con el papel docente o el papel de instrucción. Sin embargo, cuando ya vemos la segunda pregunta, sabemos que también hay otros factores que afectan justamente cómo vemos o cómo utilizamos las TIC. Moisés, adelante. Hola, buenas noches. Perdón que ando un poco mal de la garganta. Bueno, yo retomo algo que mencionaste tú hace un momento cuando empezaste tu participación y quizás comentar un poco acerca de mi experiencia, que fue hace como un par de años atrás, que de repente me dijeron, vaya, vas a dar una clase y este es el temario, etcétera, etcétera. El tema fue que me dijeron, va a ser semipresencial. Vaya, dar la clase presencial, chivo. El problema fue cuando ya me tocó dar la clase virtual. Yo no tenía experiencia, nadie me explicó, nadie me dijo, tenés que hacer esto, vas a ocupar aquí, puedes hacer esto, tenés estas opciones. Nada, literal, o sea, solo me dijeron y pues tuve que hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo retomo esta experiencia mía porque analizando los artículos, yo comprendo de que cada persona como que tiene un propio criterio acerca de estas herramientas. Y eso en base a las experiencias, a la formación, a las situaciones que en algún momento les ha tocado vivir, así como lo que me pasó a mí, ¿verdad? Que al final me tocó pues hacerme, como bien han dicho otros compañeros, pues amigo de la herramienta, buscar formación aparte para no quedarme atrás. Porque como bien dijo también una compañera, pues estamos formando a personas que ya saben más que nosotros, sobre todo porque ellos son nativos tecnológicos. Entonces, eso es muy importante y que de acuerdo a todo esto que uno vive, pues así va a tener el concepto de estas herramientas, de estas TIC. Y que suele pasar mucho, que las personas pues se frustran, les da ansiedad y eso les limita a poder desarrollarse y les limita también a poder desempeñar sus funciones de la mejor manera y lograr los objetivos que pretende con los estudiantes a los que está formando. Pero también hay otro tema que también, mencionó la doctora, que es la conectividad. Y no solo me refiero a la conectividad con el Internet, que es tan inestable, sino que son muchas situaciones. Por ejemplo, hay muy buenas herramientas, pero son pagadas. Hay demos que solo te dan un par o tres como creaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces todo eso va limitando hasta cierto punto, pues, poder nosotros hacer o trabajar de una manera más inclusiva con los estudiantes. Eso quería opinar. Gracias, Moisés.
Y hay algo muy cierto que justamente es qué experiencias me han hecho a mí o cómo me ha tocado a mí utilizar las TICs. Yo siento que esto es como cuando ponen a los niños a aprender a nadar, pero a los bebés que solo los tiran al agua. A mí eso me da un pánico horrible ver videos de eso. Nunca lo he visto en vivo ni creo que lo podría ver, pero realmente es una forma pues no sé, de promover que empiecen a nadar. Y creo que eso nos ha pasado a muchísimos de nosotros cuando nos han tocado nuevos procesos con el uso de TIC. Nos hemos equivocado, pero yo también siento que eso es parte, obviamente, del aprendizaje y de las situaciones. Y cómo realmente todos esos factores nos ayudan, como dice Moisés. Tengo una herramienta, me encanta y todo, pero solo la puedo usar de una forma porque si quiero usar todo el potencial, tengo que pagar. Y muchas veces eso implica que tengo que poner de mis propios recursos para poder utilizarla. Y eso nos lleva a la segunda pregunta también. Es decir, como sociedad, ¿cómo estamos apoyando, cómo estamos desarrollando esos procesos de inclusión relacionados con el aprendizaje, pero no solo con el aprendizaje, sino el uso realmente de los recursos que tenemos? Bueno, sigue Brenda, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, escuchando a mis compañeros y en base a lo que he leído, yo pienso que las TICs son muy importantes siempre y cuando tengan un propósito en el salón, no solamente tener tecnologías por tener tecnologías, porque les voy a poner un ejemplo, bueno, un poco negativo, por ejemplo. Un día de esto, los estudiantes tenían una actividad donde tenían que escribir cierto párrafo en inglés. Bueno, y quieras o no, uno conoce a sus estudiantes, conoce el nivel de vocabulario que ellos han usado. De pronto veo este texto bien bonito, con unas palabras bien largas, con toda la puntuación perfecta de un estudiante que he visto yo cómo escribe. Y lo llamo, le digo, vení, le digo. Y me dice, sí, le digo, oye, mira qué bonito el texto que has escrito. Y yo le digo, sí. Y vi que no me miraba a la cara. Yo le digo, oye, ¿esta palabra qué es? Le digo, porque ni yo sabía que era esta palabra en inglés. A ver, ¿cómo se pronuncia? No la sabía pronunciar. ¿Puedes usarla en una oración que no sea en esta? Tampoco sabía. ¿Puedes decirme en tus propias palabras qué significa? No sé, me es como, entonces ocupaste ChatGPT, ¿verdad? Y se queda, pues sí. Y eso es lo que esa es una forma, creo yo, negativa, porque las nuevas generaciones ahora en día solo puedo copiar y pegar, ni se toman ni la molestia ni de aprender, ni de ver lo que realmente significa. Creo que la tecnología es buena siempre y cuando sepamos usarla. Por ejemplo, como maestra, sí, yo he ocupado ChatGPT a veces que uno dice, discusiones en el salón. Ok, ¿qué otras formas puedo hacer? ¿Qué otras estrategias puedo hacer con una clase que molesta mucho, por ejemplo, o con esta clase que es bien callada? Sí da ideas, sí da estrategias, siempre y cuando uno sepa el contenido. Y pues bueno, con estas nuevas generaciones siempre es de intentar enseñar a los estudiantes a ocupar, ahí volvemos al pensamiento crítico, que sí, la tecnología puede ser una herramienta siempre y cuando sea usada con un propósito, siempre y cuando la tome como herramienta, pero no significa que voy a depender mi 100% ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Brenda. Y justamente una de las lecturas me llamó muchísimo la atención el nombre porque hablaba sobre cómo llevar la cultura y la tecnología. Y muchas veces son situaciones culturales las que pues son nuestra primera barrera. Y creo que depende del rol del docente justamente ir buscando esa actitud, ¿verdad? Como decía Ivette también en su ejemplo, no utilizarla también sería una restricción, pero sobreutilizarla tampoco es lo mejor. Pero ahí está donde nosotros tenemos que ir también aplicando esos criterios que veíamos en la semana anterior y decíamos, eh, ¿qué criterios podríamos utilizar para saber? Y muchas veces los estudiantes tampoco saben
justamente cómo utilizarla, porque es súper fácil decir, voy a hacer esta tarea en 10 minutos. Obviamente es muy fácil, pero también existe ese componente de está bien, lo estoy utilizando de forma correcta o no. Muchísimas gracias, Brenda. Y ahora es el turno de Néstor. A mí lo que me llamó la atención es el empoderamiento. He sido testigo, por ejemplo, de que no es tanto una predisposición de edad, no se puede decir que porque son más jóvenes llevan ventaja, porque son mayores tienen desventaja, sino que también hay otro montón de factores como la cultura, la religión, la estimulación en la familia, la manera en que la familia lee el mundo tecnológico. Soy testigo, por ejemplo, en la formación docente, de que desde el año pasado estamos impulsando en mi trabajo, cómo hay personal que se resistía y que abiertamente dijo, no entiendo por qué el Ministerio de Educación está formándonos en inteligencia artificial si esto es para hacer fraude. Y ahora, unos 6 meses después, esta persona es capaz de usar 3 inteligencias artificiales y evaluar cuál es la que mejor le sirve. Entonces, para mí eso es un proceso y de ninguna manera nosotros en el proceso de capacitación la forzamos, nunca usamos la fuerza. Más bien lo que hicimos es que ella siguiera su ruta de aprendizaje. Claro, el Ministerio de Educación da unas pautas de cómo, pero nosotros, a la manera en que lo trabajamos en el Jesús Obrero, es bastante paulatino. Entonces descubrimos que ofreciéndole a las personas un camino de autoaprendizaje y que ellos descubran el potencial, también pueden descubrir las limitantes y descubren que también eso les puede facilitar el trabajo de planeación didáctica, la generación de evaluaciones y siempre dejarles el chip de que deben ser críticos, nunca deben solo copiar, pegar, etc. Ha funcionado con ellos. Y con los estudiantes también. O sea, por ejemplo, manejar el proceso de nunca inicie con la IA, siempre arranque con el papel y el lápiz. Arranque, ahorita estamos generando, por ejemplo, un proceso, bueno, la idea es generar un héroe. Y ese héroe lo han ido armando poco a poco desde necesidades nacionales o mundiales. Ahí aparece de todo tipo de héroes. Y el culmen del proceso es generar una imagen con inteligencia artificial. Entonces, el proceso era originalmente, tenía unos pasos, era crear una necesidad, un problema, crear un héroe, crear una narrativa y después una imagen. Pero lo interesante es que no todos siguieron esos pasos. Algunos siguieron pasos alternos, siguieron el camino por otros medios y al final llegaron a diferentes productos. El producto siempre era la imagen y un texto épico. Lo que estoy diciendo es que al final yo me he tenido que amoldar a las diferentes formas del estudiante de seguir pasos, de seguir y de generar productos, porque no todos les van a agradar los productos escritos, otros van a querer productos de imagen. Entonces, y yo lo veo también como un proceso de empoderamiento, es decir, ellos han tenido limitaciones de parte mía, pero son limitaciones metodológicas, como no use esto ahorita, porque ahorita quiero que nazca su creatividad. Segundo paso, platicarlo con un compañero a ver qué te dice. Y ya hasta un tercer paso es, ok, vaya un asistente, una IA o una IA generadora de imágenes. Y exíjale, dígale que la imagen cumpla con lo que usted quiere. No, es que eso no me gusta, cambiarle esto. Entonces, para mí, aunque es un sencillo ejercicio, es un proceso que después se tiene que hacer más amplio y más complejo para otros tipos de productos, pero en el fondo es empoderamiento. Entonces, yo digo, ni ellos que son muy jóvenes tampoco tienen el control tecnológico. Así que para mí el empoderamiento con estas herramientas es clave. Muchísimas gracias, Néstor. Y también creo que va la inclusión de la mano, porque estamos viendo diferentes formas, diferentes tipos de actividades para entregar un producto al final. Me quedo con Ale y cerramos la participación con Lisette. Adelante, Ale. Hola, sí, yo solo quiero abonar a lo que hablaba Moisés con el tema de
cómo adaptamos estos recursos tecnológicos, porque de alguna manera, bueno, yo solo para compartirles un poco de mi experiencia, yo inicié mis primeros años como docente en la pandemia, entonces mis primeros meses fueron presenciales, en donde tenía mucha emoción por implementar todo lo que había aprendido en la universidad y muchas metodologías nuevas que yo quería implementar. Sin embargo, luego vino la pandemia y me tocó de manera empírica traducir todo lo que yo había aprendido para un salón presencial a lo virtual. Entonces creo que yo veo esta experiencia como un desafío que en el momento lo sufrí mucho porque era bien difícil para mí poder conectar con los estudiantes a través de una pantalla. Y, pero ahora lo veo como un desafío que al final permitió que yo desarrollara muchas habilidades tecnológicas. Sin embargo, me ha tocado desaprender muchas cosas, porque yo recuerdo que en ese momento era un prueba y error de qué cosas funcionaban. Ahora, por ejemplo, estamos bombardeados de teachers en internet con videos de 3 minutos sobre técnicas y metodologías y actividades y que veo el video y quisiera aplicarlo en la clase, pero luego pienso en que tiene que tener una intención pedagógica. Entonces creo que hay un reto grande en la cantidad de información que recibimos y cómo nos autorregulamos nosotros mismos para que al final estas herramientas tengan una intención pedagógica. Entonces creo que ahorita el reto que yo logré conectar con lo que hablaba Moisés y también con lo que hablaba Néstor es cómo logramos que en el salón de clase eh, la tecnología al final sea un medio para alcanzar un objetivo, pero no el centro de nuestra clase, siempre manteniendo el tema pedagógico como centro y obviamente los estudiantes, pero la tecnología nada más como un medio, porque me he enfrentado con estudiantes que esta generación, creo que es la generación alfa, lo saben todos, si necesitan algo ya no usan Google, usan la IA y ahí es donde encuentran la información. Entonces el reto siento que es cómo logramos que nuestro salón de clase y nuestro rol no sea transmitir información, sino brindar un espacio en donde los estudiantes compartan, conecten, algo que la tecnología no les pueda dar. Ese es como mi reto, porque al final sé que si ellos tienen una duda o algo, lo van a buscar en la IA y se los va a dar rápido, pero quiero que mis clases sean un espacio en donde encuentren ese elemento diferenciador que a pesar de que algo lo pueden encontrar en Google, en algo que yo en mi clase les dé que no lo puedan encontrar en internet. Entonces, y eso tiene que ver con la interacción. Entonces, creo que yo me quedo a partir de las lecturas, específicamente con el tema había una lectura que se llamaba Desarrollo de Pedagogías Culturalmente Sensibles y cómo motivaba a nosotros los docentes a integrar estas tecnologías, pero también a ser flexibles y a ver la tecnología como un medio y al final también con el tema de el diseño universal para el aprendizaje, que sea una opción. Ahí hay estudiantes que probablemente no les guste tanto el tema tecnológico, sino escribir en papel, que haya una opción en donde el estudiante también pueda decidir si ese texto lo quiere escribir de manera digital o si quiere utilizar papel y lápiz. Entonces creo que eso también tiene una oportunidad para poder hacer o aplicar el tema del diseño universal del aprendizaje. Muchas gracias, Ale. Y creo que se une justamente a la experiencia de Néstor, ¿verdad? Y a lo que nos comentaba en cómo justamente nuestro papel también va no solo hay una herramienta, utilicémosla, sino con qué propósito la vamos a utilizar y cómo puedo integrar, por ejemplo, a toda la clase para que se utilice y para tener un producto al final. Muchísimas gracias. Y cerramos con Lisette. Adelante. Gracias, Patti. Me parece que ha estado muy interesante todas las valoraciones de los que han participado y seguramente también de los que han participado por chat y de aquellos que todavía no nos comentan sus ideas. Pero sé que por ahí están muy de acuerdo con muchas de las cosas que se han hablado. Lo primero que yo quiero decir
antes de dar respuesta a la última pregunta que usted hizo sobre ¿y qué pasa con los recursos y la inclusión? Creo que una de las cosas importantes que se ha valorado es el problema de la brecha digital. A estas alturas y a tan acelerado desarrollo de las tecnologías, pues la brecha digital pareciera que sigue aumentando. Y más para aquellas poblaciones que son más vulnerables. Y ahí también tiene mucho que ver nuestro rol del docente. Nosotros muchas veces, como decía una de nuestras participantes anteriormente, podemos usar diferentes tipos de dispositivos, pero como muy bien señalaba Carlos, no todos tienen acceso a los mismos dispositivos y algunos a lo mejor tampoco tengan acceso a uno, si no es que otro también se los preste. Todo va a depender de las condiciones de esos estudiantes. Pero lo que quiero decir es que nosotros en nuestro papel consiste en también hacer nuestra contribución a esa alfabetización digital de nuestros estudiantes. Si bien es cierto, tenemos muchos estudiantes que manejan muy bien la tecnología, pero aún así, manejándola, todavía hay procesos que se pierden. Hay un proceso de análisis, de síntesis, que muchas veces queda muy pobre, como el ejemplo que ponía Brenda. Alguien puede usar inteligencia artificial, pero no necesariamente saber lo que está diciendo la inteligencia artificial o interpretar lo que le dice. Entonces, queda de nosotros los docentes también enseñar a cómo hacer uso de esas tecnologías. La semana pasada a mí me dio un poco de risa que estuve en un taller donde solo habíamos docentes. Y al final, las facilitadoras dijeron que iba a haber un examen que iba a valer el 100%. Todos pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que no van a hacer un examen? Y dijeron que iba a ser en línea. Y para colmo, iban a hacer 10 preguntas con 40 minutos para responder 10 preguntas. Entonces, si todos se estaban quejando. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? Nosotros somos docentes y a veces ni siquiera tenemos un mínimo de empatía, ni nos ponemos a pensar en que muchas de las cosas que hacemos con el estudiante a lo mejor tampoco están bien. Pero yo reclamo cuando yo soy el estudiante. Entonces creo que también por ahí nosotros tenemos que saber tener un poquito de empatía y de motivación con lo que hacemos. De lo contrario, pues las cosas no marchan muy bien. Ahora, respecto al uso de los recursos y la inclusión, pareciera que lo que hemos aprendido hasta el momento, pues nos ha enseñado mucho a lo largo de la maestría. Pero cada vez que uno lee y busca más información, se da cuenta que hay siempre nuevas cosas y nuevos aspectos que considerar. Para esta tarea que tenemos que mandarle a la profe sobre qué cosas le añadiríamos o cambiaríamos del Genially, pues nosotros seguimos enfocándonos en nuestro tema y un poco mirando la inclusión y el aula 504. Y es interesante que a nivel internacional existen una serie de estándares que también los sitios web o también aquellas redes sociales tendrían que cumplir para ser inclusivas. Y esas son cosas que a veces uno no le pone mucha atención. Ayer, en lo que trabajábamos por ahí, surgió algo que se llama la frustración cognitiva. Y eso es algo que uno también le puede producir a un estudiante cuando uno no se da cuenta de que existen múltiples formatos a través de los cuales yo puedo entregar el contenido. Entonces eso lo hace a uno todavía reflexionar más. Y lo que quiero decir con todo esto es que al final nuestra práctica docente también debería de enfocarse en ese sentido. La formación que nosotros tenemos y que recibimos y que todos los días podemos fomentarla,
esa formación también hay que llevarla al aula. Sé que pasamos muy ocupados, que a veces pareciera que tomamos así como a lo rápido, ¿verdad? Que tengo que dar esto y me doy cuenta de que las técnicas, que las metodologías y los recursos digitales que usé, a lo mejor no se adaptaban tan bien a lo que quería o a lo que esperaba. Entonces eso significa que también debemos de poner un poquito más de empeño en que a pesar de todo lo que nos toca hacer, recordarnos que nuestra práctica cotidiana siempre tiene que verse enriquecida por los aportes de la tecnología para lograr un aprendizaje significativo. Gracias. Muchísimas gracias, Lisette. Y justamente me gustaría cerrar con el comentario de Carla, porque creo que resume muchísimo la primera pregunta, donde nos dice Carla, para la pandemia estuvimos facilitando algunos talleres sobre las TIC y hubo mucha resistencia, hasta comentarios de que esos enfoques eran desfasados. Entonces vemos cómo cada quien le ha dado un sentido diferente, pero también es muy importante pensar, como dice Lisette, ¿verdad? En qué estoy haciendo yo y cómo lo estoy utilizando justamente para poder realmente ver los beneficios de una herramienta y más allá de una herramienta, de un aprendizaje que nosotros podamos pues desarrollar a través de diferentes estrategias, a través de diferentes herramientas. Y con esto cerramos la participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Le damos entonces la palabra a Wendy para que haga la síntesis. Buenas Y qué noches, sí, sí. buenas noches. Este, acá tenía los apuntes y creo yo que en lo que he llegado que todos hemos tenido sentimientos que han impactado nuestra docencia, ¿verdad? Hemos vivido y también hemos visto en nuestro salón, por ejemplo, lo que mencionaban los compañeros, que quizás no hemos tenido una alineación correcta por nuestra edad, ¿verdad? Que ya no alcanzamos desde pequeños a tener esas tecnologías, pero podemos tener la oportunidad de que eh, si hay niños, hay estudiantes, de que nosotros podemos ayudarle a tener esa alineación, a poder ser más cultas, a que sean personas conocedoras de la tecnología, debemos hacerlo como formadores, ¿verdad? Y que estos niños puedan tener una idea, pues, en lo que están de la tecnología y todo lo que se puede llegar a hacer con ella en el aspecto bueno, ¿verdad? En el aspecto de estudiantes, de educación. Hay muchas posibilidades poder incorporar las TIC y creo yo que cada uno nos sentimos cómodos enseñando cuando vemos quizás al alumno ahí, cuando logra realizar que un Canva, esto lo hice en Canva, hice la tarea en esto, entonces creo que como docentes nos sentimos cómodos, nos sentimos bien cuando los niños están haciendo eso. Y quizás no nos cerremos, no nos vamos a cerrar, creo que todos estamos de acuerdo en no cerrarnos a utilizarlas a pesar de que ha habido quizás algunas resistencias de parte de nosotros. No ha habido quizás buena actitud, como decía la compañera, nos hemos cansado, nos hemos sentido mal. En alguna ocasión yo hice una tarea y ya no tenía demo, como decía el compañero, me decía que ni podía descargarla porque había utilizado herramientas premium. Entonces, creo yo que allí es donde nosotros nos frustramos y, ay, la tecnología, ¿verdad? Y también, como decía el compañero, que hay personas que no eligen la tecnología, le tienen miedo, que por enfermedad, que yo no voy a poder utilizarla. Entonces, ahí es donde nos hacemos esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para enseñarla de mejor manera? Y que quizás esas
como ideas que han tenido estas personas quizás ya mayores, ¿verdad? Que los niños pues no las tengan, que los niños puedan decir, "Ay, no puedo esto, pero mi profesor me va a enseñar". Y como decían también, ser responsable, no solo ir y tirarle la tecnología, vaya, usarla como vos querás, o mirar tutoriales como vos querás, porque nosotros debemos ser los guiadores y darles, enseñarles que deben de tener también responsabilidad. También ser inclusivos, ¿verdad? Ser muy inclusivos con las personas que quizás físicamente, los lugares de conectividad, ser muy inclusivos, tomar en cuenta esas personas, esos estudiantes que no pueden acceder así libremente como nosotros, ¿verdad? En las clases virtuales, creo que los que estábamos estudiando nuestra primera vez también fue difícil. Eh, los que los que dieron la clase, creo que de igual manera, como mencionaban, fue muy difícil. Y ahora estos niños, los que ya van teniendo sus herramientas, quizás no les va a ser muy difícil usar las aplicaciones que usan normalmente. Pero creo yo que para eso vamos a estar nosotros, para poder irles enseñando, ¿verdad? En cómo se utilizan las herramientas. No solo van a usar herramientas de juegos, sino que ellos también tienen que ser innovadores, ¿verdad? En todo, para que les sirva para su estudio. Uno, a los ingenieros, abogados, a todas las profesiones les sirve la tecnología. Y no a hacer los típicos niños que tenemos que a veces copian y pegan, ¿verdad? Entonces, cuestionar, así como lo hizo la compañera, cuestionar cuando quizás un alumno vemos, se me hace raro este texto, cuestionarlos y ayudarlos a tener pensamiento crítico, que no solo es la tecnología, sino que también ellos tienen un cerebrito por ahí, ¿verdad? Que ellos tienen que utilizarlo. Llevar como a la mano, ir a la mano con la tecnología. También nosotros como docentes inculcarlos a llevar lecturas donde se le pueda inculcar la tecnología y la cultura, ¿verdad? Ese es nuestro rol, ese es el rol que nosotros tenemos. Y como decía el compañero, el empoderamiento es la clave. Debemos de seguir esa ruta de aprendizaje y nosotros mostrarles y quizás no ponerlos en esa cuestión de como una obligación, sino que darles nosotros esa ruta de aprendizaje y para que cuando ellos vayan viendo que van aprendiendo a hacer las cosas, ¿verdad? Van pudiendo descubrir, pues les va a ir interesando más, siempre poder seguir una ruta de aprendizaje y adaptarnos y aceptarlos, como decía la compañera, que ha sido un desafío y creo que muchos de los que estamos acá nos ha costado, pero hemos superado en parte hasta el momento, hemos superado este desafío y que la tecnología sea definitivamente el medio que nos ayude a poder conectar con ellos, ya que, como decía, son nativos digitales, entonces nosotros podemos conectar por medio de esa situación. Y la brecha, ayudar a esas personas vulnerables que quizás conectividad, herramientas, como nosotros, como les decía, docentes en formación, podemos ver qué podemos hacer si alguien me pide ayuda. Hay todavía docentes que les cuesta bastante. Entonces, pues brindar nuestra ayuda. Si nosotros podemos hacerlo, pues brindar nuestra ayuda a estas personas y tener cuidado siempre, ayudando con empatía, como decía la compañera, siempre con motivación y debemos enriquecernos nosotros cada día para poder enseñar. Debemos enriquecernos de la tecnología porque esto cada día va modernizando, pues y debemos estar a la vanguardia de ello.
Y en conclusión, escribí aquí una frase que decía, llevemos nuestra formación a nuestra jaula. Eso es todo. Muchísimas gracias a Patricia por la moderación y a Wendy por la relatoría. Mil gracias. Wendy, quisiera pedirle el favor de poder escribir el texto y enviarlo para yo poderlo subir dentro de la plataforma y que quede visible para todos y que todos tengan acceso al texto escrito. Muchas gracias. Bien, con esto pues vamos como teniendo el panorama de los elementos teórico-conceptuales, epistémicos relacionados con este curso y poder seguir hacia los elementos, digamos, no sé qué palabra utilizar, si operativos, prácticos, ¿sí? Que siguen en el ejercicio. Eso se conecta con la guía 2. Entonces, si ustedes ven la guía 1 era la caracterización de un entorno e identificar qué existía, ¿sí? Del entorno y de la población, e identificar qué existía en cuanto a uso de tecnologías, no necesariamente nuevas tecnologías, también todo lo que se use, todo, ¿sí? Incluyendo el taller, el taller presencial o la actividad lúdica presencial. Y ahora sigue identificar, hacer el análisis de eso que existe, cómo se está usando y poder utilizar esta información que ya han leído para su análisis e interpretación. Entonces, en la guía 2, que no sé si ya la han empezado a trabajar, cómo van con esa guía, o apenas la van a mirar, no pasa nada, ¿sí? Es para el 13. Dios mío, es bastante apretado el curso, no los veo. Así, aquí sí los veo. No sé, caritas. Listo. Aquí entonces dice que el objetivo es utilizar las TIC como herramientas que facilitan procesos de desarrollo crítico a través de la búsqueda, selección y uso adecuado de recursos en entornos virtuales interactivos. Y la idea es contrastar lo que encontraron con la literatura sobre la existencia de TIC, ¿sí? Recursos en entornos virtuales interactivos y demás sistemas digitales que facilitan la inclusión. Es decir, yo conozco una cosa, pero mis compañeros me han dicho que sobre eso hay 3 o 4, no las conozco. Voy a explorarlas y experimentar a ver cómo me va con esa nueva. Por lo menos de esas 3 o 4 que me han dicho mis compañeros, explorar una más. Consultar literatura académica sobre la existencia de TIC, realizar una reflexión crítica sobre el uso de esos sistemas digitales que incluyan limitaciones y ventajas en la facilitación de los procesos de inclusión. Entonces, me están diciendo que un videojuego, una aplicación X, me facilita a mí la inclusión de personas con X características y yo voy a ir a explorar si de verdad lo hacen, cuáles son las ventajas y cuáles son las limitaciones que esa aplicación está presentando en la realidad, ¿sí? Un ejemplo. En Colombia existe algo que se llama cine inclusivo y es una aplicación, ¿ya? La persona sorda puede descargarla y ver
una película de cine. Entonces uno dice, qué maravilla, una persona sorda o una persona ciega puede ir al cine con sus amigos, sus amigas y disfrutar de una película. Entonces, eso en teoría como que suena bonito. Cuando uno va a la realidad, las personas sordas y las personas ciegas dicen, no, no lo uso, ¿sí? ¿Qué fue? Y al indagarles, ellos empiezan a manifestar que no lo usan porque no cumplen con sus expectativas de inclusión, por ejemplo. ¿En qué sentido? Una de las razones es que solamente las películas que pueden ser inclusivas son las que son muy viejas. ¿Por qué? Porque es que ya se hizo todo el proceso de interpretación o de traducción o de escritura en closed caption y solamente son las antiguas, ¿sí? Yo quiero ver la que salió este año, yo no quiero ver la que salió hace 10 años, yo quiero ver con mis amigos la nueva. Esa es una, es una. Otros manifiestan que el closed caption, el texto en sí mismo, el texto, no es lo suficientemente explícito para poder entender lo que está ocurriendo, que a veces es en un enunciado plano que no me da más datos de lo que está pasando en la película, ¿sí? Entonces, en principio, se supone que la estrategia, porque es una estrategia inclusiva, se llama cine inclusivo, pues es muy buena y resulta que no. El otro elemento, las personas me decían, es que yo quiero ir a cine a la hora que quiera, a a la función que yo quiera, con los amigos que yo quiera. Y lo que pasa es que la única función que están haciendo inclusiva es la de los viernes a las 10 de la mañana y yo a esa hora trabajo, yo no puedo ir. ¿Y por qué a esa hora? Pues porque a esa hora la sala de cine no vende entradas y entonces pues esa es el espacio que la sala de cine ofrece como una función inclusiva. Entonces, pues en vez de facilitar, está entorpeciendo. Entonces, este ejercicio, ese es un ejemplo, ¿sí? Que les estoy dando. Este ejercicio lo que pretende es, listo, tengo la herramienta, tengo la aplicación, tengo la tecnología que se supone es inclusiva, hasta dónde realmente sí está cumpliendo con las necesidades de inclusión de la población con la que yo estoy trabajando, porque es todo girando en torno a la misma población y al mismo entorno que eligieron, cómo realmente sí está beneficiando o cumpliendo con su propósito y qué limitaciones tiene o qué desventajas está generando en, en el mismo proceso que yo estoy haciendo. ¿Para qué? Para yo como profesional en el área que está haciendo el análisis, darme cuenta si efectivamente esa herramienta que se está utilizando en mi entorno, si cumple o no cumple, ¿ya? Para poder ir al siguiente paso que es la mejora. Pero esta segunda unidad es identifiquen qué hay, ¿ya? Elegir los sistemas más acordes con la necesidad específica de inclusión del escenario o entorno. Y aquí pues van a hacer el análisis crítico, que pues ya lo mencioné, y la propuesta de solución o mejoras. Este es el punto más importante de esta segunda entrega. Su propuesta, y esa propuesta se espera que esté atravesada por lo que han leído aquí y en otras asignaturas y en otros entornos de aprendizaje, por su propia experiencia profesional y además
por el conocimiento que tienen de la población con la que están trabajando. Entonces, este es el punto más importante de esta segunda entrega. Aquí lo que me pareció pues como la intención que tiene esta parte que dice citas y referencias bibliográficas, tenía la intención de poderles entregar información que les fuera útil para los diferentes entornos. Entonces, aquí pues esto sí hay que leerlo porque pues son las normativas internacionales. Sí o sí debemos conocerlas, ¿sí? Pero de aquí en adelante no necesariamente cada equipo debe leer todo. Cada equipo elige la información que considere pertinente para su caso. Entonces, si yo estoy trabajando en inclusión social y brecha digital, porque pues eso fue lo que yo encontré como necesidad, pues entonces puedo buscar esta información que hay aquí. Pero si no, yo digo, no, realmente la necesidad en lo que encontramos tiene que ver con los entornos virtuales que realmente sean interactivos y que la plataforma educativa que se está utilizando tiene X características que me están facilitando o no, pues entonces yo leo esta parte, ¿sí? Entonces, como ustedes ven en esta guía, hay subtítulos con algunos textos que son sugeridos pues espero que estén, digamos, cercanos a las posibles necesidades que encontraron. Por ejemplo, en los encuentros sincrónicos que hemos tenido, ha aparecido mucho todo la inteligencia artificial y pues esa se convierte, pienso yo, en un elemento que puede ser importante para varios de los grupos, pero no he escuchado mucho sobre realidad virtual, ¿sí? O realidad virtual aumentada. Entonces, esto posiblemente ningún equipo lo vea, pero de pronto diga, no, pero sí en mi caso, por ejemplo, con los niños en robótica, estoy inventando, ¿no? En robótica podría ser que se convirtiera en parte de mi estrategia. Entonces, tienen opciones para leer. Y lo mismo con la accesibilidad digital y el diseño inclusivo. Entonces, aquí esta información, pues yo les cuento esto, es como para que no genere angustia esta cantidad de bibliografía, sino que ustedes puedan hacer uso de ella según consideren la pertinencia para su trabajo. Entrego la palabra a Carlos. Sí, con respecto a las lecturas que está hablando ahorita, a mí me pareció una bien interesante que tienen una lectura que habla de la realidad virtual y de niños ciegos. Entonces yo, pues en una clase anterior hicimos un trabajo, estábamos leyendo sobre algo, leímos sobre algo de realidad virtual usando los lentes. Entonces yo me ponía a pensar cómo un niño ciego va a poder tener esa experiencia virtual de otro niño que no es ciego. Y en esa lectura dan unas propuestas de unas apps que la forma como ellos tienen la vivencia es con el sonido y la descripción de lo que está pasando a través de lo visual. Entonces los aparatos se lo instalan, pero no ven nada. Lo único que es que escuchan y les describen con los sonidos y las palabras y así tienen esa oportunidad de tener esa experiencia de un niño que no es ciego, uno que es ciego. Y me pareció súper interesante esa lectura que estaba leyendo. Gracias, nada más, Soles. Muchas gracias, Carlos, por la participación, porque justamente de eso se trata, ¿sí? Yo desde mi propia necesidad y mi propio interés
extraigo de toda esa guía lo que yo considere pertinente para el momento y entonces si ya Carlos vio eso y Carlos trabaja con robótica, ¿sí? Entonces yo en esa clase que es de robótica, que tengo unos niños con X características, ¿cómo voy a volver real eso que estoy aprendiendo en los textos? Y que ya me di cuenta que es una necesidad en mi diagnóstico, ¿sí? ¿Me hago entender de qué es que se trata esta segunda guía? ¿Sí? Listo. En ese orden de ideas, el ejercicio esta semana consiste en, bueno, yo conozco una o dos aplicaciones, uno o dos videojuegos, pero me han dicho que existen más. Entonces, el ejercicio es, yo como estudiante, por lo menos voy a buscar una aplicación o un videojuego, algo que me dijeron a mí que es inclusivo, que no conozco, ¿sí? Y que quiero explorar. No voy a revisar el que ya conozco y que uso todos los días, no. El que más o menos conozco y que todavía me cuesta, no, ese tampoco. El que no conozco, ¿sí? El que no conozco y pues quedan en libertad, yo creo que sí lo hacemos así, en los equipos, porque pues yo considero que cuando la gente conversa se hace una construcción de conocimiento más interesante que cuando uno está solito, ¿sí? Entonces, miren ustedes en los equipos sin perder de vista el diagnóstico que ya hicieron y hacia dónde va su propuesta de educación, de innovación educativa. Miren esto nuevo, ¿ya? Ustedes verán si como equipo deciden revisar dos opciones o si tienen el tiempo y se arriesgan a revisar las cuatro porque cada uno decide revisar una y la conversa, ¿listo? Y pues toman decisiones de si se usa, si no se usa, si aplica, si no aplica. ¿Les parece? ¿Sí? Listo. En este reloj yo tengo que son las 8:01, ¿sí? Vamos a hacer una primera exploración hasta las 8:15 y a las 8:15 volvemos a la sala principal. No se trata de un ejercicio acabado hoy, sino que por lo menos logren conversar y decir, ay, sí. Yo he oído hablar de esto, me comprometo a revisar, ¿sí? ¿Es posible? Sí, listo. Entonces, ¿les parece si funcionamos con las mismas 4 salas? Las personas que tienen la oportunidad de unirse por sí mismas, lo pueden hacer, ¿vale? Ay, Ana, pero ¿y si no he oído hablar de nada? Ok, Ana, si no has oído hablar de nada, de pronto tus compañeros sí han oído hablar, ¿sí? O algo que te llame la atención de alguna aplicación. Por ejemplo, una pregunta, no tiene que ser una respuesta, puede ser una pregunta. Dice, ¿será que existen videojuegos inclusivos? ¿Será que un videojuego puede ser inclusivo? Puede ser una pregunta que te llame la atención a ti, ligada a tu propio quehacer. No sé si de esa manera se te logres identificar algo, ¿no? ¿Nada? O sea, tiene que ser sobre juegos. No, sobre lo que consideres. Ese era solo un ejemplo. Ah, ok. ¿Sí? Puede ser el mismo Genially. Uno puede decir, Genially es inclusivo, me permite hacer algún recurso pedagógico inclusivo, o cómo haría que Genially fuera inclusivo, o Canva, ¿sí? Bien. Las personas que no logren ubicarse, por favor me dicen a qué sala los ubico. Alejandra, ¿qué sala está?
Hola, Hola. es primera vez que me uniría, entonces voy a preguntar en cuál están. Vale, listo. Sí, porque ya todos se Gracias. fueron. Sí, Vale, ahorita voy bueno. a preguntar. Quedo pendiente para pasarte. Gracias. Listo. Ah, pues sí, en la sala 1. Sala 1, listo. Dame un segundo, te ubico. Alejandra Gracias. Iroa, sala 1. Con gusto.
¿Cómo les fue con el ejercicio? Bien, Bien, pues bien, vamos. estábamos haciendo bolas con qué aplicaciones, porque como lo que nosotros tenemos es una LMS, ¿no? Entonces que sí o sí los chicos tienen que aprender a usar. Pero tenemos otro componente que es la integración entre ellos. Entonces nos fuimos por ese lado. Ah, está muy bien. Listo. Para el ejercicio de hoy está muy bien. Vale. Listo. Sin embargo, ustedes ya tienen claro hacia dónde va su innovación, entonces no vayan a perder ese norte. ¿Listo? Bien. Bueno, hay 11 personas. Miremos las salas. Si ya todos están acá, ¿no? Listo. Bien. Rápidamente, la idea es conversar, contarle a sus compañeros qué encontraron, si es posible el ejercicio, si no, si es completamente descabellada la idea. ¿Listo? ¿Quién quiere empezar? Que ya queda muy poquito tiempo. Carla, que tiene la mano levantada. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, gracias. Queríamos compartirles nosotros algunas aplicaciones que encontramos y que, bueno, es algo preliminar porque vamos a seguir estudiándolas. Hay, por ejemplo, algunas herramientas que fortalecen la comunicación, especialmente para estudiantes no verbales o con dificultades de lenguaje. Por ejemplo, el nombre de una aplicación es Proloquo to Go. Pero también de manera general consideramos que a nosotros nos ayudarían mucho las herramientas o aplicaciones que convierten el texto a voz y voz a texto. Uno de nuestros casos es un joven que padece ataxia, lo cual le imposibilita o le imposibilitaría leer, seguir una lectura porque sus ojos se mueven de un lado a otro. Entonces no podría seguir un texto, ¿verdad? Entonces, esta sería una buenísima herramienta que le permitiera a él redactar párrafos, redactar publicaciones, entonces nos parece muy, muy útil. Por otra parte, una de las conclusiones a la que nosotros llegamos es que una sola aplicación no nos va a permitir poder cubrir a todos a la población que nosotros queremos beneficiar con este proyecto, sino que es, como mencionaba Reinaldo, un sistema, ¿verdad? Un conjunto de aplicaciones que nos va a ayudar a poder facilitar el aprendizaje y desarrollar las competencias que queremos lograr con ellos. Gracias, Carla. Un ejercicio bien interesante. Gracias. Moisés. Hola, buenas noches nuevamente. En el equipo estuvimos analizando como diferentes herramientas que existen para los chicos de nuestro grupo etario y estuvimos mencionando como cada una para identificar si los compañeros las utilizan o no las utilizan. Vimos que hay muchas aplicaciones que nos es útil para nuestro proyecto. Sin embargo, Carlos tenía una muy buena idea que me gustaría que él nos explicara a qué se refiere. Sí, gracias. Hablábamos de las posibilidades como en nuestras clases son adaptaciones del Plan 504 y muchos de los niños ahí son con problemas de déficit de atención. Entonces es difícil mantenerlos sentados cerca del profesor con estrategias que permitan que ellos estén enfocados sin moverse. Entonces, una de las cosas que veíamos, por ejemplo, podía ser un ejemplo de como la realidad virtual con lentes y que ellos puedan tener esa oportunidad y ahí se van a poder estar parando, moviendo, pero siempre concentrados por sus ojos en los lentes que estén utilizando. Y eso podría aplicarse tanto a
a la creación de robots y a las competencias de robots en esta clase, como también en el aprendizaje del lenguaje inglés, porque es fácil distraerse para ellos por cualquier cosa, especialmente con la vista. Ellos están siempre bien como pendientes de todo lo de alrededor, ruidos, movimientos de otras personas, gestos de las otras personas, y se distraen por todas esas cosas. Pero con este tipo de, por ejemplo, de herramientas podrían ellos como mejorar las adaptaciones del plan 504 que se requieren. Y por otro lado también estábamos viendo algunos tipos de traductores que podrían servir, ¿verdad? Y utilizarse en la clase de inglés para poder facilitarles el aprendizaje de inglés a los niños que necesitan adaptaciones del 504, ¿verdad? Y juegos también, algunos de los juegos que podrían ver. Y otro punto que vimos algunos programas de aquí también, algunas apps que, por ejemplo, ellos podrían hay niños que no pueden como crear robots, tocar las piezas, pero sí pueden estar en la computadora. Entonces, a eso se nos facilitaría crear el robot en programas de diseño, por ejemplo, en la computadora y que no los toquen, porque cuando ya construyen los robots, todos juntos en grupos se van a jugar con los robots que han construido y ver cómo funcionan. Pero aquel niño que no le gusta tocar y que no tiene esa habilidad de estar y hablando con los demás, sí puede crear un robot y puede ver cómo funciona desarrollándolo en una app, por ejemplo. Esas ideas en general estuvimos hablando y discutiendo. Qué bien, muchísimas gracias, Carlos. Un ejercicio bien bonito. Ivette. Muchas gracias. Nuestro producto final, de hecho, ya está bastante encaminado, porque nosotros lo que queremos hacer es un proceso de integración para que los chicos conozcan y puedan usar la plataforma LMS, que es EDI, pero también identificamos que había una oportunidad de integrar a los chicos de nuevo ingreso a la cultura del colegio, e integrarlos con los demás compañeros y que empiecen a generar su propia comunidad. Entonces, bajo ese criterio, nosotros estamos tratando de explorar Roblox. Yo sé que algunos ya los conocerán, pero nosotros no, porque no jugamos videojuegos. Y también hay una aplicación que la usa mi hermano menor, que se las comenté, que genera mucha comunidad, que es Airbus, que los chicos se escuchan entre ellos y se opinan el tipo de música. Y la última es la generación de un agente IA para acciones muy específicas. Entonces son cosas que nos gustaría explorar dentro de nuestro espectro. Muy bien, muchísimas gracias, Ivette. ¿Y falta un grupo? Sí, creo que somos nosotros. Sí, Juan Luis, creo que son ustedes, sí. Gracias. Vale, nosotros hemos estado conversando acerca de la inclusión, porque nos interesa tener muy claro cómo entender la inclusión en el grupo de estudiantes con el que vamos a trabajar. En realidad, no estamos hablando de discapacidades, ¿no? Son estudiantes de bachillerato que, bueno, tienen todas sus competencias desarrolladas y sus habilidades. Lo que sí hemos podido detectar a través del diagnóstico es que hacen un uso pasivo de la tecnología, no son consumidores. Y principalmente el recurso que la mayoría utiliza es el celular. Entonces, lo que vemos ahí es que se puede llegar a provocar una brecha, ¿no?, digital, lo que sería una brecha de segundo nivel, ¿no? Y lo que queremos es evitar esa brecha, ¿no? Entonces la inclusión iría por ahí. Lograr que los estudiantes puedan situarse o posicionarse bien, ¿no?,
en el manejo de la tecnología para que le pueda servir en su vida, ¿no? En su diario vivir, en su trabajo, en diferentes experiencias que puedan tener a lo largo de su vida. Y lo que veíamos entonces es que ya que hay ciertos intereses naturales en los estudiantes, ¿no? Pues entonces diversificar un poco la oferta de de profundizar en el uso productivo de la tecnología, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que hay estudiantes que tienen interés por el vídeo, otros tienen interés por la imagen, a otros les gusta el texto, les gusta producir texto, ¿no? Que eso es algo bastante interesante. Y luego otros están interesados por la programación. Entonces, quizás, en principio, estábamos pensando en irnos por estas 4 vías, ¿no? Y hacer una propuesta de las TIC, ¿no? O herramientas que en cada caso se vayan a estar utilizando. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, porque nos muestra otro panorama, ¿sí? Ahí nos vamos dando cuenta cómo nuestras innovaciones educativas pueden estar influyendo en distintos niveles del proceso de inclusión. En sí misma, nuestra innovación, estoy pensando es cómo hago que mi innovación sea inclusiva. Pero yo puedo estar pensando es cómo creo una innovación para facilitar la inclusión, ¿sí? En este caso, la opción que Juan Luis y el equipo de Juan Luis están proponiendo está en este otro nivel, ¿sí? ¿Cómo facilito yo ejercicio de aprendizaje donde las personas usen sus propias competencias para generar una estrategia que facilite la aproximación al uso de las tecnologías? No sé si logro hacer la interpretación correcta, ¿sí? Entonces, logramos identificar los 2 niveles. En este momento logro identificar 2 niveles. Uno es cómo yo logro que mi innovación sea en sí misma inclusiva. Es decir, veo colores, veo el juego que voy a hacer, veo la aplicación, porque es que necesito que fulano de tal, que tiene tales características, realmente logre acceder a eso. Pero por otro lado está así, yo tengo personas que en términos generales tienen capacidades y competencias, digamos, que pertenecen a lo regular del ser humano, pero tienen un gap en el uso, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo hago para acercar, para disminuir esa brecha? ¿Logramos verlo? ¿Sí? Listo. Entonces, ese es un muy buen ejercicio para poder ver estos 2 niveles. Otro nivel podría ser completamente distinto, es, no, a mí lo que me interesa es poder hablar, pues poder abrir un espacio de reflexión sobre los derechos humanos ligados a procesos inclusivos o a procesos de disminución de la brecha digital. No, a mí lo que me interesa es generar un espacio de reflexión política en términos no politiqueros, sino de lo que significa lo políticamente correcto de participación, ¿sí? Entonces, para el caso nuestro de este grupo específico del 2026, ya hay estos 2 niveles. Lo seguiremos viendo en los otros encuentros sincrónicos que tenemos, cuál va a ser el ejercicio o cuál va a ser la agenda para el próximo miércoles. Primero, cada uno de los equipos, entre todo ese mar de opciones, elijan una, estudienla y preséntenla y argumenten por qué y para qué eso que escogieron va a ser útil en su innovación educativa. ¿Listo? Y esa va a ser
la primera parte de nuestro encuentro sincrónico del miércoles. ¿Vale? ¿Listo? Bien. Entonces, les agradezco mucho. Espero pues que estas entregas estén siendo útiles para ustedes. Ivette. Yo solo tengo una solicitud, si puede Sí. abrir también la guía 3, porque aunque estamos desarrollando la 2, para nosotros es bien importante refrescar cuál es el producto final para irlo Alineando. Ujú. Perfecto, Gracias. sí. Con mucho gusto yo la abro ya. Ujú, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, solicitud? ¿No? Bien, entonces espero que estos encuentros estén siendo útiles para sus propios procesos y sus propias vidas. Por ahora nos despedimos. Creo que había un grupo que había solicitado espacio de asesoría, entonces ya me quedaría con ese grupo. Gracias. Feliz descanso. Hasta luego. Gracias, Voy a buenas parar. noches. Bueno, voy a parar la Buenas grabación. noches. Chao. Feliz noche, gracias. Doctora, Gracias, chao. doctora, nosotros mañana tenemos la